Gloria a Dios. El tema de esta mañana es: mira a Cristo, solo a Él. Dígale que está a su lado: mira a Cristo. Pon tus ojos en Jesús. Y es lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 12, donde dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que la inicia y la mantiene hasta el final, dice una traducción, ¿no? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué es importante empezar el año con este desafío que nos da el Espíritu Santo? Puesto los ojos en Jesús. Amados hermanos, porque cuando usted no pone los ojos en Jesús, termina apartándose de las sendas que Él nos quiere que sigamos. Amén. El día martes me tocó regresar de Guayaquil, y mientras oraba por mi madre y me despedía de ella, me decía: hijo, no te vayas, o ándate mañana. ¿Cuál es el apuro? O ándate el jueves. Y yo tragaba grueso y le decía: no, mamá, tengo que ir, hoy tengo que predicar en la noche. Por mi lado quisiera quedarme con usted, pero yo voy por el ministerio. Dios me llamó al ministerio y por eso voy. Entonces, ustedes como madres, como padres, pueden entender el dolor que siente un papá, una mamá, cuando un hijo se va lejos, cuando se va alguien que queremos tanto. ¿Cuánto dolor siente una madre, un padre? Yo ya me venía en el taxi y mi mamá seguía en la puerta con sus manitos. Yo quería bajarme de ese taxi y correr a abrazarla, pero tenía que seguir, tenía que venir a servir al Señor. ¿Cuánto dolor siente una madre, un padre, cuando un hijo se va de casa? Y amados hermanos, puedo entenderlo también, porque usted no imagina el dolor que siente un pastor cuando una oveja se va del redil. Nos duele mucho. Y a veces nos sentimos impotentes y no encontramos palabras para convencer a la persona que no se vaya, que regrese. Pero el único que convence es el Espíritu Santo. Amén. Pero en verdad duele. Una persona me dijo: pastor, ya no voy a congregarme. Y hay cosas que no me gustan en la iglesia, hay actitudes en hermanos que no me gustan. Y alguien también me dijo: y bueno, y no estoy de acuerdo con algunas cosas que usted predica. A mi esposa le dijeron: yo me fui de esa iglesia porque el pastor predica del diezmo, ¿sí? Y siempre predica del diezmo. Y ponemos cuántas cosas y decimos: por eso me voy. Y amados hermanos, antes que se vaya uno más, escuche el mensaje de esta mañana. Ponga la mirada en Cristo. Cuando usted pone la mirada en las personas, termina frustrado, defraudado, engañado, decepcionado, y definitivamente quiere irse y no volver más, ni siquiera mirar atrás. Cuando usted pone la mirada en el lugar equivocado, en la persona equivocada, va a pasar esto. Una vez me dijo un pastor: si quieres permanecer como cristiano por mucho tiempo, tienes que ser ciego, sordo y mudo. Ciego para que no veas el mal testimonio de los hermanos. Sordo para que no escuches cómo murmuran hasta del pastor, y hasta de ti van a murmurar. Y mudo porque todo lo que hables, todo lo que digas, lo usarán en tu contra. Amén. Y es verdad. Una vez usaron en mi contra todo lo que publico en Facebook. Subo versículos, subo frases, y lo usaron en mi contra. Ciego para no ver el mal testimonio de los hermanos. Sordo para que lo que escuchas no te afecte, no te desanime.
y mudo, porque todo lo que digas lo usarán en tu contra. Ese fue el consejo que me dio él. Pero eso en cuanto a cosas que me pueden desanimar. Pero en cuanto a no extraviarme del camino, no tengo que ser ciego. Tengo que tener bien abiertos los ojos y puestos los ojos en Jesús. Amén. En cuanto a la palabra de Dios, no tengo que hacer oídos sordos, sino tengo que estar siempre atento a la voz de Dios, pero no a la murmuración de los hermanos. Y en cuanto a mudo, el apóstol Pablo, el Señor le dijo: habla y no calles, o sea, predica el evangelio. Pero si usted tiene que dar opiniones sobre personas, sobre actitudes, mejor no diga nada, porque lo vamos a usar en su contra. Amén. Y por eso, hermanos, quiero trazar algunos puntos en cuanto a esto. Número 1, no ponga la mirada en otros creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque no todos los creyentes son verdaderos hijos de Dios. Amén. Y el Señor Jesús nos dio una enseñanza sobre eso en Mateo capítulo 13. Busque ahí Mateo capítulo 13. Ponga la mirada solamente en Jesús. No ponga su mirada en otros creyentes, porque se podría desanimar hasta desmayar, como dice aquí en el libro de Hebreos 12. Mateo 13, en el versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Estoy en Mateo 13, 29. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Y por si no le quedó claro esta parábola, Jesús la explica en el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, la doctrina de Cristo. El campo es el mundo, la humanidad. La buena semilla son los hijos del reino, que han nacido de nuevo. Y la cizaña son los hijos ¿de quién? Del malo. Dice en primera de Juan: el que practica el pecado es del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oír. En el reino del Señor, en la sementera del Señor, ¿verdad? En el terreno del Señor, va a haber trigo y va a haber cizaña. La cizaña, dice aquí, son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Están sembrados juntamente con el trigo. ¿Qué pasa si cogemos esa cizaña y lo sacamos a patadas de aquí? Va a afectar al trigo también, a los que son débiles en la fe. Van a decir: no, si a ese hermano lo sacaron así, yo también me voy de esta iglesia antes que hagan lo mismo conmigo. Por eso el Señor dice: no, déjenlos convivir juntos hasta la siega. Tenemos que convivir el trigo con la cizaña.
Pero solo el Señor, que escudriña la mente y el corazón, sabe quién es trigo y quién es cizaña. Aunque Jesús nos dio una pista, también dijo, por sus frutos lo conoceréis. La cizaña no da fruto, es solo hierba. El trigo da fruto. Amén. Pero tienen que convivir juntos. Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. No la arranquen, no sea que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. No, que hay un hermano que es un hijo del diablo, ese hermano es un ponzoñón, botémoslo de aquí. Y a lo mejor la esposa, los hijos de él son verdaderos trigo, pero se fueron con él. No, hermanos, no podemos expulsar de la iglesia a nadie. Jesucristo dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Y si él no echó fuera, nosotros no podemos echar fuera a nadie. Tenemos que convivir con la cizaña. Pero esa cizaña dice que causa tropiezo y hace iniquidad. Entonces, convivir con la cizaña nos va a causar tropiezo, porque ellos hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Significa rebelarse contra Dios. Satanás es inicuo porque se rebela contra Dios. Y la gente que vive de una manera que se rebela contra Dios es lo que hace iniquidad y sirven de tropiezo, como dice en el versículo 41. Para que esta cizaña no le haga tropezar a usted, no le haga desanimar hasta desmayar, y usted por ver eso se va, el Espíritu Santo nos dice esta mañana, pon tu mirada solo en Jesucristo. Amén. Pon tu mirada solo en Él. Él es perfecto. Él jamás dice que pecó con sus labios. Él jamás pecó. Él es santo. Y Él fue el que dio su vida por ti. No el pastor, no el diácono, no los hermanos. Así que lo que haga el hermano, ora por él, pero que eso no te desanime, que eso no te desaliente y que no sea el pretexto ni la excusa para que te vayas del redil del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. No pongas la mirada en otro creyente, en su forma de comportarse. Ora por él, sí, no sigas su mal ejemplo, pero pon tu mirada solo en Jesucristo. Porque si miras el mal testimonio de otros hermanos, vas a terminar tropezando. Amén. No pongas tu mirada en otros creyentes, porque pueden ser cizaña. El Señor nos dejó otra metáfora parecida en el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25. Hay otra metáfora parecida al del trigo y la cizaña. ¿Ya lo tiene? Mateo 25 desde el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. En el rebaño del Señor habrán ovejas y habrán cabras. Las ovejas aman a su pastor, al pastor de los pastores que es Jesucristo. Las cabras cornean, saltan el redil y andan desde redil en redil y hacen cuantas travesuras más. ¿Se ha escuchado el término más loco que una cabra, verdad? ¿Sí? Incluso les gusta subirse en peñascos que usted ni de loco se subiera por el riesgo de matarse, pero las cabras se suben, ha visto videos, ¿verdad? A lugares inaccesibles. Por eso dicen más loco que una cabra. Y así son las cabras, hacen tropezar a las ovejas. Les encanta ensuciarle y enturbiar el agua que beben las ovejas. Les sirven de tropiezo. Pero tienen que convivir juntas hasta el día en que el príncipe de los pastores separará las ovejas de las cabras. Ore, si algún hermano actúa como cabra, no lo juzgue, ore por él. Amén. Y no mire su proceder, usted mire solamente a Jesucristo. Yo empecé a asistir a la iglesia con mi madre desde el año 1993. Pero recién en 1998, en noviembre del 98, recién me convertí a Cristo. Así que todos esos 6 años yo era cabra, ¿sí? Y era cizaña. Y gracias a Dios que no me botaron, porque así como Jesús transformó el agua en vino, también hizo de mí una nueva criatura. Amén. Y pueden haber cabras que por años son cabras, pero llega un momento en que el Señor les hace una nueva criatura y los transforma en ovejas.
Por eso no podemos desecharlos, ni tampoco expulsarlos. Tenemos que seguir orando por ellos. Mi madre oró 12 años por mí, hasta que el Señor me rescató. Amén. Por eso no podemos expulsarlos, juzgarlos, apedrearlos, porque en algún momento Dios puede tener misericordia y cambiar sus vidas. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que amamos a la cizaña, pero no practicamos lo que ellos hacen. Amamos a las cabras, pero no nos comportamos como ellos. Oramos por ellos, pero ponga su mirada en Jesucristo, para que el mal proceder de la cizaña, de las cabras, no haga que usted se desanime hasta desmayar, como dice en Hebreos, y termine alejándose del redil, alejándose de la sementera del Señor, y diciendo, no, ya no, mejor voy a buscar en otra iglesia. Y andan buscando la iglesia perfecta, y la única iglesia perfecta será ya en el cielo, hermanos. Acá no hay iglesia perfecta. O buscando pastor perfecto, y no lo hay. Y ese es también el otro punto, hermanos. No pongas tu mirada en los líderes religiosos. ¿Por qué? El Señor nos dio una advertencia. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Dígame cuando lo encuentre. Dice: guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, yo he escuchado, no, si ese pastor hizo esto, si el pastor de acá se ha acostado como con 5 hermanas en la iglesia, el pastor de acá que salía en televisión ha desfalcado a esa iglesia, se ha llevado dinero y ha estado en adulterio con unas hermanitas. No, si Jimmy Swaggart hizo esto, no, si... Y siempre dicen, no, si tal pastor es así, asado y cocinado. Cuando yo me casé, a mi suegra le habían dicho, ¿dónde está su niña? Ah, ya se casó. ¿Y con quién se casó? Con un pastor, pobrecita. Esos son sinvergüenzas, maltratadores, mujeriegos, tal por cual. Y mi suegra llorando y abrazando a mi esposa. Y mi esposa dice, no le crea, esa hija del diablo. No son así los pastores, son peor, no. No le crea lo que está diciendo Satanás, es un calumniador. Pero más, hermanos, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Existe tanto mal testimonio. No podemos tapar la realidad de cuántos pseudo pastores hicieron atrocidades en congregaciones. Y Dios me libre, jamás escupas para arriba, decía mi abuelita. Dios me libre, porque aún estoy caminando por este mundo. El Señor tenga misericordia de mí. Pero ciertamente hay muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas para devorar el rebaño del Señor. Y el mal testimonio de estos lobos rapaces ha destruido congregaciones enteras, multitudes de creyentes que han dicho, no, ¿para qué seguir en el Evangelio? No, toditos son así. Estaba viendo un amigo que había subido en su Facebook, el curita le han robado el celular y miren las fotos que han tenido. Ahí estaba el curita acostado con otro hombre, imagínense. Cosas así de terribles. Hace poco enterraron a un papa. Él renunció porque lo estaban acusando incluso de haber violado niños. Así que antes que alborote más el avispero, renunció. ¿Sí? Hace poco lo enterraron. Sí vio la noticia, ¿no? ¿Verdad? Y todas esas cosas que hacen muchos líderes religiosos hace que la gente diga, prefiero ser satánico o ateo, pero ¿para qué seguir lo que ellos están haciendo? Y por eso el Espíritu Santo nos dice esta mañana, no pongas la mirada en los creyentes, porque pueden ser trigo, o pueden ser cizaña, o pueden ser ovejas, o pueden ser cabras. Pon tu mirada en Cristo. No pongas tu mirada en los líderes religiosos, porque pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Pon tu mirada en Cristo. Él murió por ti. Dígale que está a su lado, Jesús murió por ti.
Él es tu maestro. Miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 11, una advertencia que nos da el Señor en cuanto a esto. Corintios, 2 de Corintios. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 11, desde el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. Hay muchos demonios disfrazados de ángel de luz. Y hay muchos ministros de Satanás disfrazados de justicia. Dice Timoteo: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Amados hermanos, no ponga su mirada en su pastor o en su líder o en los pastores o líderes religiosos, porque pueden ser lobos disfrazados de ovejas, pueden ser ministros de Satanás que ven un gran negocio en la fe y andan, como dice Pablo, medrando, haciendo negociado del evangelio. No ponga su mirada. Desde que vine a esta iglesia les he dicho: no pongan la mirada en mí, yo puedo ser peor que todos ustedes. Pongan su mirada solo en Jesucristo. Y cuando yo predique, no mire mi testimonio, no me mire a mí, mire la Escritura y obedezca a la Escritura. Y aún Jesús dijo eso: todo lo que los fariseos le digan que hagan, hagan, pero no imiten lo que ellos hacen, porque predican pero no practican. Amén. Así que no cometa el error de poner sus ojos en el pastor o en el líder o en el predicador. Ponga su mirada en Cristo y ponga su mirada en la Escritura que Él está trazando. Como hacían los ciudadanos de Berea, ¿verdad? Eran más nobles que los de Tesalónica. Y todo lo que Pablo enseñaba, iban a las Escrituras para ver si es verdad. No ponga su mirada en los líderes religiosos. Amén. Usted me ve aquí un santo, pero allá afuera a lo mejor alguien me agrede y yo me vuelvo loco y termino agrediéndolo yo también. Y tengo secuelas de mi vida militar. Y mire, ese pastor se tiró de puñetes. Yo ya no voy a esa iglesia. Yo soy un ser humano. Ore por mí, que no caiga en tentación. Amén. Por eso digo, a mi esposa siempre digo: ora por mí, cúbreme en oración. Yo soy un ser humano pecador. Lucho por no pecar. Como dice aquí en Hebreos: no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cada día tenemos que luchar, un día a la vez. No ponga su mirada en los líderes religiosos. Pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Amén. Hay un consejo que nos da Hebreos capítulo 13 en cuanto a los líderes. Hebreos capítulo 13, en el versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes, de sus pastores, de sus líderes, que les enseñaron la palabra de Dios. No lo miren a ellos, sino que consideren cuál haya sido el fruto o el resultado de su conducta, e imiten su fe, no lo malo. Amén. Acuérdense de vuestros dirigentes, dice el griego original, de vuestros líderes o pastores, que les enseñaron la palabra de Dios. Consideren no su conducta, sino el resultado de su conducta. Amén. Que dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. Usted tiene que considerar eso. No a la persona, sino cuál es el resultado de su conducta. No ponga la mirada en ese líder, sino sea un veedor de qué es lo que está haciendo. Y también dice: imiten su fe, no su mala conducta. Si tiene fe, si es un hombre de Dios que ora, que busca a Dios, eso imiten. Desechen lo malo y retengan lo bueno. Es decir, nos manda a examinar a los líderes religiosos, no a imitarlos en su mala conducta, no a poner la mirada en ellos y que si él se hunde, me hundo yo también. Pedro dijo cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Me voy a pescar, y un grupo se fue con él a pescar, a volver a lo que era antes. Y el Señor tuvo que aparecer en la playa para decirle: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Te llamé para ser pescador de hombres. Pedro se estaba hundiendo y fue con él arrastrando a otros.
Por eso, hermanos, no ponga su mirada en el hombre, no sea seguidor de hombres. Usted siga a Jesucristo, ponga su mirada solamente en Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y algo peor, cuidado, jamás ponga su mirada en los impíos. Amén. En el libro de Salmos 73 nos da ese consejo. Salmo 73. ¿Estamos aprendiendo? No ponga su mirada en otros creyentes. Pueden ser ovejas o pueden ser cabras, pueden ser cizaña o pueden ser trigo. No ponga su mirada en los líderes religiosos, pastores, maestros. Pueden ser lobos disfrazados de oveja, pueden ser ministros de Satanás disfrazados de ministros de justicia. Y no ponga jamás su mirada en los impíos. Salmo 73 dice desde el versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oye, este man de acá ha hecho un caserón, tiene carro, tiene plata, y luego sale la extra que lo mataron porque estaba en narcotráfico. No mire la prosperidad de los impíos. Usted ponga su mirada en Jesucristo. Dice aquí, yo miré la prosperidad de los impíos. Dice el 4, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Tiran hasta dinamita, mire ayer. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Pueden hacer lo que les da la gana, matar, lo que sea. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, de matar, de hacer daño. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, Dios puede saber lo que estoy haciendo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, miren lo que dice el salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de mi inocencia. Yo no chupo, no fumo, no bailo, no digo malas palabras, nada malo, y me va mal, me va peor. Y miren esa gente que no tiene a Dios como prospera, porque ponen la mirada en ellos. Dice, yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijere, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para entender esto, fue duro trabajo para mí. Pero gloria a Dios que fue a la iglesia. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No mire la prosperidad de los impíos. Impío significa una persona que no respeta a Dios. Amén. Así como inicuo significa una persona que se rebela, que le pone el puño en la cara a Dios. Esa es iniquidad. Pero impiedad significa no tener ningún respeto por Dios. Amén. No mire la prosperidad de los impíos. Dice, hasta que comprendí el fin de ellos. Versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? De un día a otro amanecieron muertos ahí. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño de que despiertas, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y cuando él entendió esta realidad de no poner la mirada en los impíos, en las riquezas, en la prosperidad de ellos, dice el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, nunca me aparté de ti, y tú me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No quiero casas, riquezas, mansiones,
nada de droga, narcotráfico, de todas las cosas que puedan ofrecerme el mundo. No quiero nada. Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nada traje a este mundo y nada llevaré. Amén. Pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. Entonces, miren, hermanos, no cometa usted el error de poner la mirada en otros creyentes. Usted no sabe si son trigo o son cizaña, y su mal testimonio lo puede hacer desmayar. Pueden ser cabras. No ponga su mirada en los líderes religiosos. Pueden ser obreros fraudulentos, pueden ser lobos disfrazados de oveja. Y mucho menos ponga su mirada en la prosperidad de los impíos. Recuerde cuál es el fin de ellos. Es terrible el final que ellos van a tener. ¿Recuerdan al notario Cabrera? Se llevó la plata, los policías y la gente se llevaban en fajos. Él no se llevó nada. En Calada se habrá llevado algo al otro lado. Ahí se están pudriendo en sus casas. ¿Sí? Nada llevaremos al otro lado. Nuestra mayor riqueza es la presencia de Dios en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y por último, no ponga la mirada en usted mismo. No cometa ese error. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10. Tenga mucho cuidado de pensar que usted ya debería estar en el cielo. Que dice 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 2. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con ese exceso de autoconfianza, de que usted ya vuela, ya tiene alas, es muy espiritual, mira bajo el hombro a otros, señala a otros, apedrea a otros, porque usted es: Padre, te doy gracias porque diezmo, ofrendo, no soy como ese ladrón. ¿Recuerdan a ese fariseo que iba a orar, que Jesús dijo? En cambio el otro se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Tenga cuidado con poner esa demasiada seguridad o confianza en usted mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y a veces la idolatría puede ser egolatría, o creer que yo ya soy un santurrón, que ya vuelo, ya tengo alas, yo no sé por qué el Señor no me lleva, yo ya debería estar en el cielo, y miro mal a los demás. Todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno. Amén. El que piensa que está firme, mire que no caiga. No olvide que usted vive en un estuche, en una naturaleza caída. Por eso tenemos que luchar contra el pecado cada día. Y eso dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Miren lo que dice el apóstol Pablo desde el versículo 14. Está hablando un apóstol del Señor. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tengo una naturaleza caída, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mientras estemos en este cuerpo, somos pecadores, solo que ya no practicamos el pecado. Si usted olvida eso, en cualquier momento va a caer y no se podrá levantar. Dice el 18, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mi corazón, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya no me voy a enojar, ya no voy a ser rabioso y más lo hago, ¿verdad? ¿Sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 2 veces el Espíritu Santo a través de Pablo nos pone esa frase: el pecado que mora en mí. Estamos en una naturaleza caída, hermanos, en una naturaleza pecadora.
Cuando venga Cristo y seamos arrebatados y transformados, ahí se acabará esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, usted tiene un enemigo al que baña y peina todas las mañanas, y usted tiene que crucificar a ese enemigo. Como dice Pablo, con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive mi naturaleza caída, mas vive Cristo en mí. Amén. Dice el 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi naturaleza caída a la ley del pecado. Hermano, ¿por qué se apartó? Ay, hermano, es que caí. Ya le fallé al Señor y no le quiero volver a fallar. El Señor sabe que vamos a fallar. Amén. Y por eso nos dice que tenemos que crucificar la carne. Y por eso nos dice que no tenemos que satisfacer los deseos de la carne, sino crucificarla y llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que cada mañana crucificar a ese viejo hombre. Amén. Y 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar porque el Señor lo sostiene. Si usted olvida eso y pone su mirada en usted y dice, no, ya le fallé a Dios, ¿ya para qué? Me aparto y termina en el infierno. No, tienes que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tienes que combatir hasta la sangre, dice Hebreos. Es como en el ejército decían 1 minuto de selva y nos hacían pelear y la pelea no terminaba hasta que uno sangre. Amén. Los que de la milicia saben lo que es eso, ¿verdad? ¿Sí? 1 minuto de selva y boom, 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 y hasta que el otro no sangre, uno sangre, no termina la pelea. Tiene que sangrar. Así mismo tiene que usted pelear contra el pecado hasta que sangre, si es posible. No voy a hacer esto, no voy a volver a fumar, no voy a volver a beber, aunque tenga que morir, aunque tenga que sangrar, no más al pecado. Eso es conversión genuina. Cuando usted dice, no más. Amén. Por eso dice la Biblia, que practica el pecado es del diablo. Una cosa es que usted haya caído en algún error, en algún pecado y se vuelve a arrepentir y se levanta. Otra cosa es que hay personas que son como el chancho, cuando usted lo baña y corren a volver a revolcarse en el lodo. O como el perro que vuelve a comer su vómito. Ellos se revuelcan en el pecado. Eso es otra cosa. Amén. No ha habido un nuevo nacimiento. Pero ningún cristiano puede decir yo nunca he pecado. Todos los días pecamos, hermano. Y por eso dice que si alguno hubiese pecado, nos da la posibilidad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si pones tu mirada en ti, te vas a decepcionar. Te vas a sentir derrotado, defraudado. Pero tú no eres salvo por lo que tú eres o por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pon tu mirada en Jesús, pon tus expectativas en Jesús. Aunque tú fracases, tal vez vuelve a levantarte y corre a los pies de Jesucristo. No pongas tu mirada en otros creyentes, no pongas tu mirada en los líderes, menos en los impíos. Y cuidado con poner tu mirada en ti y creerte ya perfecto. No lo somos. Amén. Mientras estemos en este estuche caído, esta naturaleza pecaminosa, tenemos la posibilidad de fallar, de pecar. Por eso es que estamos estudiando mi experiencia con Dios, ¿verdad? Un día a la vez tomado de la mano de Jesús. Así es como se vence el pecado. Un día a la vez. Señor, hoy no te voy a fallar, mañana no me interesa, pero hoy no te voy a fallar, un día a la vez. Y agarrado de la mano de Jesucristo. Hermanos, qué importante es esto. Por eso Gálatas 6 muestra un elemento importante en la vida del creyente. Dice Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no carnales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ojo, considerándote a ti mismo. El que piensa que está firme, mire que no caiga, no sea que tú también seas tentado. Si usted es una persona madura en la fe espiritual, cuando vea a otra persona
haciendo alguna carnalidad, restáurelo. No dice apedréelo, expúlselo, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también hagas peor. Podemos hacer peor. Decían los abuelitos, no escupas para arriba, y menos si estás con gripe, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿qué sucede? Nunca digas, de esa agua nunca voy a beber. Decía alguien que más pronto se paga el orgullo que una deuda. Entonces, considérate a ti mismo. Ponga la mirada solo en Jesucristo, solo en Él. No tenga ese exceso de confianza, de poner la mirada en usted, de creer que usted ya es perfecto. No lo somos hasta que Cristo venga y nos dé esa habitación celestial que gemimos por dentro ser revestidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Así que tengamos cuidado, hermanos, con esto. Y tengamos cuidado de no ser tropiezo. ¿Recuerdan lo que decía en Mateo 13:41? Estos son los que causan tropiezo y hacen iniquidad, y serán lanzados a un horno donde será el lloro y crujir de dientes. En Lucas 17 dice: imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquellos que hacen tropezar a mis pequeños. ¿Sí? ¿Quiénes hacen tropezar? La cizaña, las cabras, los lobos, los impíos. Y la autoconfianza va a hacer tropezar a usted mismo o a otros creyentes. Y el Señor dice: hay de aquellos por quien vengan los tropiezos. Mejor es que le pongan una piedra de molino, que era grande, que las mulas jalaban ahí y molían, y lo lancen al mar, a que hagan tropezar a uno de mis pequeños. Amén. Entonces, mucho cuidado con ser tropiezo para otras personas. Eso también dice Romanos capítulo 14, en cuanto a no ser tropiezo para otros nuevos en la fe. Romanos capítulo 14, ya estamos terminando. Romanos 14, versículo 13. Desde el 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí al Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No juzgarnos. No, ese es cizaña, ese es cabra, ese es lobo, ese es impío. No juzgarnos unos a otros, sino más bien tomar la decisión de no ser tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice: y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es... Bueno, sigue hablando, ¿no? Y dice 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por las cosas que tú practicas, o comes, o consumes, o no haces, se pierda aquel por quien Cristo murió. Ay, hermano, usted pone árbol en su casa, eso es del diablo, usted es un hijo del diablo. Y ese hermano dice: ha de ser cierto, ya no voy a la iglesia. No, hermano, siéntese, diga: hermano, yo quiero compartir con usted un discipulado. ¿Ha escuchado en la Biblia acerca de los árboles frondosos? Mire, yo le quiero enseñar. Y ahora que usted le enseña bíblicamente, el hermano va a decir: oiga, hermano, entonces ya no voy a poner más el árbol de Navidad. ¿Sí o no? Esa es la forma correcta. Decida no ser tropiezo. No haga que por las cosas que usted practica o no practica se pierda aquel hermano por quien Cristo murió. Porque como dice el 12, cada uno daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho. ¿Se me hago entender, hermanos? Dicen los caramelos: el buen entendedor, pocas palabras. Amén. Ya le paso el link de la predicación del domingo pasado, ahí está. Los árboles frondosos era una cultura, una costumbre pagana, donde adornaban los árboles, y debajo de esos árboles hacían orgías sexuales en honor a Afrodita o a Será, ¿sí? La diosa de la fertilidad. Y de ahí viene el origen del árbol de Navidad. Por eso es una costumbre pagana que los creyentes no deberíamos practicar, ¿no? Está en la predicación del domingo antepasado, que se lo va a reenviar. Amén. Entonces, ellos ponían guirnaldas, luces, regalos debajo de esos árboles, y ahí las sacerdotisas paganas hacían orgías sexuales en honor a Artemisa, o en honor a Semiramis, a Cera o a Afrodita, el nombre que usted le quiera poner, o Diana, ¿sí? Y entonces ellos, de ahí viene esa costumbre de los árboles frondosos, del árbol de Navidad. No es una costumbre bíblica, no es doctrina bíblica, es una costumbre pagana. Amén. Ya hablamos de eso en la predicación anterior. Muy bien.
Primera de Corintios, capítulo 8, hay un versículo paralelo al que acabamos de leer. Primera de Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los demás. Ojo, esa palabra clave, tropiezo. No ser tropiezo para los demás, no juzgar a los demás, no respetar lo que los hermanos hacen. Y si usted quiere corregirlo, hacerlo con mansedumbre, con amor, con la palabra. No diciendo, no, eso es el diablo, eso. Como una persona que iba a mi casa cuando yo era católico y le decía a mi mamá de crianza: ya voy a romper esos muñecos, ya voy a tirar al piso esos muñecos. Y mi tía que me crió dice: tú me tiras los muñecos y yo te rajo la cabeza con este palo. Esa no es la forma de evangelizar, esa no es la forma de instruir. Amén. Con prejuicios, con juicios, apedreando, juzgando. Es con el amor. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es con la enseñanza, con la instrucción de la palabra de Dios, para entender entre lo que es sano, santo, y entre lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo, dice la Escritura. Entonces dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil o nuevo en la fe no será estimulada a comer los sacrificados al niño divino, la churona, a la narcisita, ¿verdad? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Pastor Juan Carlos, una copita de vino, y ahí viene la foto, ¿no? El pastor tomando una copita de vino. Y aquel hermano que está saliendo del alcoholismo dice: no tiene nada malo tomar vino, si el pastor tomó vino y hasta Jesús hizo vino allá en las bodas de Caná, así que voy a seguir en mi borrachera, ¿verdad? Y por esa copita que acepté, fui tropiezo para aquel hermano, porque en Cristo murió. Por eso dice el versículo 12: de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ojo, contra Cristo pecáis. Pecar contra Cristo, eso es lo que se llama iniquidad, poner el puño en la cara de Jesús cuando yo hago eso. Dice el 13: por lo cual, si por comer algo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No pondré árbol de Navidad ni luces en mi casa, para no ser tropiezo a los hermanos que saben que eso no hay que hacer. No comeré, sangre, aunque sea de eso que venden aquí, caldo de tubo, ¿verdad? Para no causar tropiezo a algún hermano que es medio legalista, dice que no hay que comer sangre y vaya a apartarse por eso, ¿sí? Nunca más tomaré, así sea, una ponimalta a lo mejor, porque no me piensen que estoy tomando cerveza. Jamás haré algo que aquel hermano que recién se está levantando le pueda causar tropiezo. Amén. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, hermanos, de lo que hemos dicho hoy, quiero terminar con Colosenses capítulo 3, para no salirnos del enfoque. Colosenses 3 dice, desde el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a este mundo, al pecado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Podrá encontrarla el diablo? No. Nuestra salvación está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Entonces, pongan la mira en las cosas de arriba. Pongan la mira arriba donde está Cristo. Buscad las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús.
Yo no voy a esa iglesia porque no estoy de acuerdo con lo que hacen esos hermanos. Yo no voy a esa iglesia porque no me gusta lo que enseña ese pastor. Dice que no hay que poner árbol de Navidad, dice que no hay que comer caldo de tubo y mi abuelita vende caldo de tubo. Yo no voy a esa iglesia. Yo no voy a esa iglesia porque ahí hacen esto, o los hermanos son así, los hermanos en la iglesia de acá, los hermanos van con aretes, con maquillaje, y eso es del diablo. Y todo eso existe. Hay iglesias que las pobres mujeres no se pueden ni maquillar, tienen que usar velo y cuantas cosas más, porque no escudriñan la escritura, no saben lo que es la palabra atavío, ponerse hermosa. Amén. Pero con pudor y modestia. Y así, cada religión, cada secta, cada denominación tiene su legalismo o su cuerpo de creencias y juzga a otras y son tropiezos para otras. Y la Biblia dice: decidan no poner tropiezo a nadie más, sino más bien restaurar con espíritu de mansedumbre. Ponga la mira en Cristo, las cosas de arriba. No ponga la mira en otro creyente. Usted no sabe si es oveja o cabra, trigo o cizaña. No ponga la mira en un líder religioso. Puede ser un lobo disfrazado de oveja. Puede ser un ministro de Satanás disfrazado de justicia. Menos ponga la mira de los impíos, en la vida disoluta que ellos viven. Eso es gozar la vida. ¿Cómo pasan chévere? Toman, fuman y no les pasa nada. Tienen plata y yo que soy cristiano me va de mal en peor. ¿Sí? Se me daña el carro, todo me pasa, ¿verdad? Y acá esta gente, ¿cómo prospera? Pero ¿cuál es su fin? Dice la Biblia. Y cuidado con poner la mira en usted mismo. Va a terminar decepcionado 1001 veces. Porque somos una naturaleza caída. Ponga la mira solo en Jesucristo. Amén. No se aparte del Señor. No se aleje de la grey de Dios por ver la conducta de otras personas. Usted mire a Jesucristo. Él nos dejó las huellas para que sigamos sus pisadas. Denle un aplauso fuerte al Señor.